queridos amigos, aquí estoy otra vez para exponeros un tema más de mi libro Para Salvarte. El tema de hoy va a ser el origen del hombre a la luz de la ciencia actual y de la Biblia. Voy a ver hasta qué punto es verdad o es mentira eso de que el hombre viene del mono. Porque en todos los medios de comunicación y en los colegios, las escuelas, las universidades, continuamente se nos dice que el hombre viene del mono. Continuamente se nos habla de nuevos descubrimientos arqueológicos que encuentran restos humanos primitivos de 1 millón de años, de 2 millones de años, de 3 millones de años, hasta de 4 millones de años. Se han encontrado en Etiopía restos humanos que tienen pinta de mono. Tienen un gran pronatismo, una frente huida, un aspecto simiesco, pinta de mono. Y entonces, conclusión, el hombre viene del mono. Es una realidad que estos restos humanos de Richard Leakey, encontrado en Kenia, o de, qué sé yo, de los que han encontrado en Etiopía, de Lucy, unos restos humanos, llaman Lucy, en Etiopía, 4 millones de años, y tienen pinta de mono. Podríamos decir, bueno, muy bien, son monos, no, son hombres. ¿Por qué eran hombres? Porque si junto a esos restos hay cenizas o piedras ahumadas, restos de fuego, eran humanos. Solo el hombre usa el fuego, el animal no usa el fuego. Si cuando esos restos simiescos con pinta de mono aparecen utensilios, aparecen herramientas hechas de piedra o hechas de huesos, si hay herramientas, eran restos humanos. Solo el hombre usa herramientas, los animales no usan herramientas. Si estos restos humanos están en monumentos funerarios, eran humanos, no eran de animales. Solo el hombre da culto a sus muertos. Los animales no dan culto a sus muertos, los abandonan. Pero el hombre sí. El hombre entierra a sus muertos, le hace un monumento funerario y tiene un recuerdo para sus muertos. Por lo tanto, no hay duda de que estos restos con apariencia de mono, aspecto simiesco, eran restos humanos. Por lo tanto, el hombre viene del mono. Esto es lo que se nos repite a todas horas en los medios de comunicación y en los centros de enseñanza. ¿Esto es así? Pues vamos a ver hasta qué punto sí y hasta qué punto no, porque vamos a armonizar lo que dice la ciencia sobre el origen del hombre y lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que Dios hizo a Adán de una figurita de barro, del barro de la tierra. Entonces, ¿esto cómo se armoniza? Esas dos. Es lo que vamos a intentar hacer. Y empiezo por decir que la Biblia es un libro religioso, no es un libro científico ni un libro histórico, es un libro religioso. La Biblia me transmite un mensaje religioso, ni pretende hacer historia, ni pretende hacer ciencia. Por lo tanto, en la Biblia hay que saber qué quiere decir con el género literario en el que está escrito, porque hoy conocemos la Biblia mejor que nuestros abuelos. Eso es perfectamente lógico. Hoy sabemos más astronomía que nuestros abuelos. Hoy sabemos más electrónica que nuestros abuelos. Y hoy conocemos la Biblia mejor que nuestros abuelos. Y nuestros abuelos entendían la Biblia al pie de la letra. Hoy
en la Biblia sabemos distinguir los géneros literarios. Hay género histórico, hay género épico, hay género lírico, hay género alegórico, y hoy sabemos distinguir los géneros literarios de la Biblia. Y entonces, cuando la Biblia me dice algo, yo debo saber si el género es histórico, o es alegórico, o es épico, o es lírico. Bien, entonces empezamos por decir que la Biblia no es un libro, no pretende hacer historia ni hacer ciencia. Por lo tanto, lo interesante en la Biblia no es el hecho que me cuenta, sino el mensaje encarnado en el hecho que me cuenta. ¿El hecho sucedió o no sucedió? Pues depende, es igual. Quizás sí, pero quizás no. Cuando la Biblia me habla de Job o me habla de Jonás, lo interesante no es que realmente existió Job, que realmente existió Jonás. Lo importante es qué mensaje me comunica en el personaje de Job y el personaje de Jonás. ¿Existió Job? A lo mejor sí, a lo mejor no, me es igual. ¿Existió Jonás? A lo mejor sí, a lo mejor no, me es igual. La importancia no es que Job existiera, ni Jonás existiera. La importancia es el mensaje que me transmite en el libro de Job y en el libro de Jonás. Lo vamos a entender muy bien con la parábola del hijo pródigo. Cuando Cristo quiere hacernos ver lo padre que es Dios, lo perdonador que es Dios, me cuenta la parábola del hijo pródigo. Un padre tenía 2 hijos, uno le pidió la herencia, se fue a lejanas tierras, derrochó la herencia con malas mujeres, se arruinó, se arrepintió, volvió, y cuando vuelve su padre sale al encuentro y le da un abrazo. Y ahora viene el listillo. Si eso es mentira, si eso es un cuento, es una parábola. ¿Y qué? Es verdad que es un cuento, es verdad que es una parábola, pero la fuerza no está que realmente existió el hijo pródigo. La fuerza está que Cristo, para hablarme de lo padre que es Dios, de lo misericordioso que es Dios, me cuenta la parábola del hijo pródigo. ¿Existió o no existió? Es lo de menos. La fuerza no está que existiera el hijo pródigo. La fuerza está que la enseñanza de la parábola me habla de lo padre que es Dios, de lo perdonador que es Dios. Pues esto lo podemos aplicar a muchos libros de la Biblia, de Job, de Jonás, de Tobías, de lo que fuera. Entonces, lo importante no es que existió Job, Jonás o Tobías, la enseñanza que encarna ese relato de Job, de Jonás, de Tobías, etc. Entonces, ¿todo lo que cuenta la Biblia es un cuento? ¿Todo es parábola? ¿Todo es nada histórico? No, no digo eso. Hay que estudiar cada libro. Y estudiando este libro decimos, esto es un género histórico, o esto es un género lírico, o épico. Hay que estudiar. Para eso están los entendidos. Y los entendidos, por el modo de hablar del libro, dicen, esto es histórico, o esto no es histórico. Y esto lo podemos entender perfectamente porque en español pasa igual. En mi modo de hablar, la gente que me escucha sabe si lo que yo digo es un cuento o es una historia real. Por ejemplo, si yo digo, érase una vez un padre que tenía 2 hijos, va de cuento. ¿Por qué va de cuento? Porque mi modo de hablar, érase una vez un padre que tenía 2 hijos, es el modo de contar un cuento. Si yo digo, estando yo en Barcelona, conocí un señor que tenía 2 hijos, histórico, histórico. ¿Por qué? Porque mi modo de hablar, estando yo en Barcelona, conocí un señor que tenía 2 hijos, es un modo de contar un hecho real. Si yo digo, érase una vez un padre que tenía 2 hijos, ese modo de hablar es modo de contar un cuento. Pues lo mismo que hoy entendemos perfectamente, según el modo de hablar, si lo que contamos es histórico o no es histórico, lo mismo pasa en la Biblia. Los entendidos saben distinguir si este libro es histórico o este libro no es histórico. Pero, repito, la importancia no está que realmente este personaje existió. La importancia está el mensaje que la Biblia me comunica con ese personaje.
porque la Biblia no viene a hacer historia, sino a transmitir un mensaje religioso. Lo mismo podemos decir con la ciencia. La Biblia no es un libro científico. La Biblia no viene a enseñarme ciencia. La Biblia viene a enseñarme un mensaje religioso. Por lo tanto, no pasa nada si la Biblia tiene errores científicos. No pasa nada. La Biblia dice cosas que no son científicas, no son exactas, pero es igual, porque lo importante no es la exactitud científica de lo que dice, lo importante es el mensaje religioso que transmite en lo que dice. Por ejemplo, la Biblia dice, Josué paró el sol. Josué no paró el sol. ¿Cómo va a parar el sol? Si el sol no da vueltas alrededor de la Tierra, es la Tierra la que da vueltas alrededor del sol y que en su rotación nos presenta distintas partes de su superficie. Por lo tanto, el sol no da vueltas alrededor de la Tierra, pero la Biblia va como hablaba aquella gente. Si aquella gente se creía que el sol da vueltas alrededor de la Tierra, pues la Biblia habla como hablaba aquella gente. Josué paró el sol. No, Josué no paró el sol. Josué no pudo parar el sol, porque el sol no da vueltas alrededor de la Tierra. Por lo tanto, la Biblia, cuando dice Josué paró el sol, eso no es verdad. Josué no pudo parar el sol. Pero la Biblia va como hablaba aquella gente, y no nos extrañemos de eso, porque también hoy no hablamos con exactitud. Hoy también decimos el sol sale y el sol se pone, y no es verdad. El sol ni sale ni se pone, sino que es la Tierra la que en su rotación ofrece a los rayos solares distintas partes de su superficie. Por lo tanto, el sol ni sale ni se pone. Sin embargo, hablamos así. El sol sale, el calendario. Hoy el sol sale a tal hora. No, señor, el sol ni sale ni se pone. Pero hablamos de las cosas de la Tierra tal como se ven desde aquí, aunque ese modo de hablar no sea exacto. Lo mismo pasa con los números. Los números en la Biblia son simbólicos muchísimas veces. Hay que saber entender lo que quiere decir. Son simbólicos. Y lo mismo que nosotros hacemos. Le digo a uno, oye, ya era hora que llegaras, que llevo esperándote 3 horas. No son 3 horas, son 15 minutos. Y esos 15 minutos, digo yo, 3 horas. Porque exagero. Cuando digo 3 horas, no son 3 horas exactas, que son 180 minutos. Cuando digo 3 horas, no son 180 minutos, son mucho tiempo, mucho tiempo. Y para decir que llevo esperándole mucho tiempo, digo que llevo aquí 3 horas. No son 3 horas, son 15 minutos. O digo, oye, te he llamado 1000 veces y nunca estás en casa. Hombre, no le has llamado 1000 veces, le has llamado 4. Pero para decir muchas veces, digo 1000 veces. Te he llamado 1000 veces, no estás nunca en casa. No son 1000, son 4. Pues lo mismo que nosotros, en nuestro modo de hablar, los números muchas veces son simbólicos, pues lo mismo en la Biblia. Hay muchos libros simbólicos, muchos números simbólicos. Por lo tanto, a esto voy. No tenemos que creer la Biblia al pie de la letra. Hay que saber qué quiere decir, porque a veces su lenguaje no es exactamente lo que dice. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la Biblia dice que Dios hizo a Adán del barro de la tierra, no significa que sea arcilla, dice materia. Dios hizo a Adán de la materia, que la materia puede ser un cuerpo de mono. Tan materia es un cuerpo de mono como el barro. El barro es materia mineral y el cuerpo de mono es materia sensitiva, pero materia, porque materia se contrapone a espíritu. Y si el animal no tiene espíritu, es materia sensitiva. Y si el barro no tiene espíritu, es materia mineral. Por lo tanto, si Dios hizo a Adán de la materia, pudo ser un cuerpo de mono. Pudo ser. Después veremos si fue o no fue. Pero pudo ser un cuerpo de mono, porque tan materia es el cuerpo de mono como el barro. Barro, materia mineral, un mono, un cuerpo de mono, materia sensitiva.
Y Dios, de la materia, hizo a Adán, infundiéndole un alma espiritual a su imagen y semejanza. Este es el mensaje. Este es el mensaje. El hombre es obra de Dios. El hombre es obra de Dios. Porque Dios le infunde un alma espiritual. Y al infundirle un alma espiritual, le hace a su imagen y semejanza. Porque Dios es espíritu. Dios creador no tiene cuerpo. Y el hombre se parece a Dios en el espíritu. El hombre se parece a Dios porque tiene alma espiritual. Y al tener alma espiritual es a imagen y semejanza de Dios. Que el cuerpo que tiene, sea de un mono o sea del barro de la tierra, es lo de menos. Lo importante es que el hombre es obra de Dios porque Dios de la materia le infunde el espíritu y lo hacen a su imagen y semejanza. Esta es la posible explicación de lo que se llama evolucionismo y que está aceptado por la Iglesia. Si nosotros aceptamos que el hombre es obra de Dios, aunque Dios utilizara un cuerpo de mono, Dios utiliza un cuerpo de mono, le infunde un alma y entonces eleva a lo que era un mono, lo eleva a hombre. Porque el mono, si no tiene alma espiritual, sigue mono. Sigue mono. Y los monos de hoy vienen de los monos de ayer, plano animal. Pero si Dios coge a un mono, le infunde un alma espiritual, lo eleva al plano humano. Y ahora, eso que era cuerpo de mono, con alma espiritual que lo hace hombre, lo eleva de un plano animal a un plano humano. Y ahora sigue evolucionando en el plano humano, con alma espiritual, con alma inteligente, descubre el fuego, puede cocer los alimentos, ya aquella mandíbula robusta que tenía cuando comía carne cruda, se decrece, utiliza el cerebro con su inteligencia, la capacidad craneal aumenta, el ángulo facial, que era muy agudo, se va haciendo más recto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el hombre evoluciona en el plano humano y el animal sigue evolucionando en el plano animal. Los animales de hoy, los monos de hoy, vienen de los monos de ayer. Y el hombre puede ser que tenga un origen común con el mono, pero el salto del plano animal al plano humano se lo dio Dios infundiéndole un alma espiritual. Entonces, el mensaje de la Biblia de que el hombre es obra de Dios, no hay ningún problema para la Iglesia, ningún problema en aceptar que Dios utilizara un cuerpo de un mono para hacer a Adán. Sin embargo, esto es una hipótesis. De ninguna manera es obligatorio creerlo. Y al que esto no le gusta, no tiene ninguna obligación de creerlo. Porque aunque esta hipótesis del evolucionismo está generalizada en los centros de enseñanza y en los medios de comunicación, pero de ninguna manera es clara y definitiva. Es una hipótesis posible, pero no indiscutible. Hay muchos científicos que no son evolucionistas. Y os voy a leer algunos datos que he puesto en mi libro Para Salvarte, que como siempre digo, en mi libro Para Salvarte he puesto todo lo que sé, por eso es así de gordo. Ahora le llamo Enciclopedia Católica, porque hablo de 500 temas. Pues en el libro Para Salvarte le dedico unas páginas al evolucionismo, a esto del hombre, del hombre y el mono. Le dedico unas páginas y quiero leer, porque realmente pues es importante que sepamos que el evolucionismo es una cosa discutible, que no es claro y que hay opiniones para todos los gustos y que el que no quiera ser evolucionista no tiene ninguna obligación de serlo. Pues entonces me vais a permitir que lea un poquitín de mi libro, pero que sirve muy bien, porque me acuerdo una vez que me decía una señora en España: padre, ¿cómo vamos a venir del mono con lo feo que son los monos? Mire, señora, no se trata de ser guapo o feo, A usted los monos le parecen feos,
pero a las monas no le parecen feos porque se casan con ellos. Pero en fin, no se trata de ser guapo o feo, se trata de que si es verdad o no es verdad. Pero en fin, que esto del evolucionismo no es obligatorio y al que le guste más lo del Adán de una figurita de barro está en su derecho a mantener que Dios hizo a Adán de una figurita de barro, porque este rechazo del evolucionismo es común a grandes hombres de ciencia, como voy a leer aquí. Conviene advertir que el hecho de la evolución es una hipótesis, no algo científicamente indiscutible. Cada día son más los adversarios de la evolución. Algunos científicos, como Lee Burnone, Herman Nielsen, Herbert Leeson, opinan que el evolucionismo no es posible, pues la evolución solo se da dentro de una especie, pero no es posible el paso de una especie a otra. La teoría científica de la evolución de las especies está hoy en crisis. Los hallazgos más recientes y serios de la biología demuestran que los cromosomas de todos los hombres son iguales. No hay, por tanto, nada más que una familia humana. Por otra parte, los cromosomas de los primates, más parecidos al hombre, son totalmente distintos. Por lo tanto, el hombre no procede de los primates. Son muchos los científicos que rechazan el evolucionismo darwinista. El profesor Wilder Smith, investigador en bioquímica, ha publicado un libro documentado y contundente contra la evolución biológica. Sermonti, profesor de genética de la Universidad de Perugia, y Fondi, profesor de paleontología de la Universidad de Siena, han escrito juntamente un libro en el que niegan todo valor determinante a la selección natural darwinista. Un famoso científico contemporáneo, Fred Hoyle, en su libro El universo inteligente ha escrito: la teoría darwinista es errónea. El periódico italiano Corriere della Sera, del 25 de agosto del año 992, da cuenta de una intervención del especialista británico Richard Milton en el Congreso de la Asociación Británica para el Progreso de la Ciencia, en la que afirmó: el mito del darwinismo ha quedado hecho pedazos. Michael Danton, director del Centro de Investigaciones de Genética Humana en Sydney, Australia, opina que Darwin estaba equivocado. Pierre-Paul Grasset, miembro de la Academia Francesa y considerado como el primer zoólogo del mundo, dice que el darwinismo encierra importantes falacias y advierte que hay que hacer reflexionar a los biólogos sobre la ligereza de las interpretaciones y extrapolaciones que los doctrinarios presentan como verdades demostradas. Recientemente, el biólogo y matemático Jules Salé, en su libro Azar y certeza, demuestra matemáticamente la imposibilidad de una evolución progresiva. Afirma que desde el origen de la vida, que se calcula ocurrió hace 3.000 millones de años, no ha habido tiempo para que la primera célula viva evolucione hasta el hombre, pues el número de probabilidades es del orden de 10 elevado a menos 100, es decir, una probabilidad tan mínima que para los científicos es prácticamente imposible. Lo mismo afirmó Murad Eden en el simposio que tuvo lugar en 1966 en el afamado Instituto Weiser de Filadelfia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, con esto, ¿qué quiere decir? Que quede claro que el evolucionismo no es indiscutible, que hay muchas personas que defienden el evolucionismo. Bien, si es en los términos que he dicho, no hay oposición con la doctrina de la Iglesia, pero es de saber
que hay muchos científicos de mucha categoría que no son evolucionistas. Por lo tanto, no tenemos por qué aceptar indiscutiblemente esto de que el hombre viene del mono. Bien, lo importante no es que vengamos del mono o de una figurita de barro. Lo importante es que tenemos alma espiritual. Eso es lo importante. Que Dios ha infundido un alma espiritual, que tenemos alma espiritual y por ser espiritual es inmortal, porque la muerte es propia de la materia. Lo que no es materia no muere. Por ejemplo, brevemente, yo para multiplicar me ayudo de una calculadora. La calculadora es material. La calculadora la puedo romper de un martillazo, pero yo no puedo romper la tabla de multiplicar, porque la tabla de multiplicar no es materia. La materia se destruye, la materia muere. Lo que no es materia no muere. La tabla de multiplicar no muere. El alma no es material, el alma es espiritual, el alma es inmortal. Por lo tanto, lo importante, que voy a seguir vivo después de la muerte. Mi cuerpo material se lo van a comer los gusanos, pero mi alma espiritual no se la comen los gusanos, porque no es materia. Mi alma espiritual sigue viva más allá de la muerte. Por lo tanto, preocupémonos de prepararnos para bien morir, porque vamos a vivir eternamente. Dios quiera que con Él felices toda la eternidad. Muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga. Adiós.